Es cine, es radio. La verdad que es un placer el hablar de una película que me ha gustado mucho, que me tuvo inquieto durante el tiempo de proyección de la misma. No sabía a qué lado ponerme, no sabía con quién quedarme, no sabía si me tenían que caer bien o mal los personajes que estaba viendo en pantalla. Y yo creo que es un motivo excelente para regalar, ¿no? Es decir, yo creo que regalar cine es un buen regalo de Reyes, por eso me gusta la fecha del 6 de enero como estreno de esta película, y yo creo que debéis hacer eso. Bueno, pues una forma de quedar bien es llevarles a ver a alguien, a la persona que tú quieras al lado, a las personas, una buena película que les invites al cine. En este caso estoy hablando de Contratiempo. ¿De qué va Contratiempo? Es problemático contar esta película. Si cuentas demasiado, te la cargas. Si cuentas poco, tampoco sabes muy bien de qué va. Pero bueno, sí podemos decir que es la historia de un empresario, un joven empresario triunfador, que es acusado de asesinato, de haber matado a su amante, y se va a encontrar con una abogada especialista en salvar casos prácticamente imposibles, en anular pruebas muy evidentes, y esa conversación, más todos los recuerdos y la reconstrucción del supuesto o no crimen, es lo que compone este largometraje de Oriol Paulo, que ya nos gustó muchísimo con El cuerpo y que evidentemente ha dado un paso más con una peli que nos recuerda mucho a las películas de Hitchcock, ¿no? Por aquello de que va enredando al espectador, te va cogiendo de la mano y te va llevando por donde quiere el director o el guión, hasta que al final, cuando ya te plantea todo, te das cuenta de todos los engaños que evidentemente te ha hecho, y eso es magia, y eso lo sabe hacer muy bien Sterire, los intérpretes, evidentemente, y la película, que es estupenda, repito, Contratiempo. Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto, y no encontraron ninguna. Así que, según su versión, el asesino de su amante se evaporó. En su declaración en Laguna, señor Doria. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda? Pues lo que primero que recuerda lo vais a ver en el cine. Eso está claro. Y si es verdad o es mentira, también. Porque nosotros aquí hoy no vamos a desvelar absolutamente nada o prácticamente nada de Contratiempo. Querida Ana Barner, es un placer volverte a tener y volver a hablar contigo de una peli estupenda y de un personaje que no voy a decir otra cosa porque si no me cargo también la película, pero bueno, vamos a dejarlo en un personaje estupendo. Y por otro lado, mi querido y admirado, que sabe que le quiero mucho, Mario Casas. Pues nada, feliz año a los dos, lo primero, y supongo, y perdóname Ana, que encantado con este personaje tan complicado, tan lleno de giros, tan difícil, porque yo creo que es uno de los personajes más difíciles con los que has estado en el cine que te hemos visto hasta la fecha, Mario. Sí, bueno, es el personaje más complicado, ¿no? Es más el más complicado por, como dices tú muy bien, por ambigüedad, por aristas, por la edad, por lo que conlleva el ser un gran empresario con un gran poder y todo lo que puede conllevar eso, ¿no? Al final, bueno, personajes con rasgos psicopáticos, con faltas de empatía, entonces son personajes de construcción que hemos trabajado mucho con Ana, con Oriol, personajes de mesa, son personajes muy teatrales y personajes de los que hay que hablar durante muchas semanas e intentar ahí sacar, como decía antes, todas esas aristas. Complicado, Ana, no porque ahora hablaremos un poco de esos ensayos que habéis tenido, complicado porque son personajes con los que el espectador difícilmente empatiza. Primero porque en el personaje de Mario, que interpreta a Adrián, no sabes muy bien, te va despistando desde el principio, con lo cual quererle es complicado, pero el tuyo de principio es un personaje antipático, es un personaje manipulador, en principio. Sí, en principio. Luego ya va entrando y el espectador casi forma parte de esas pruebas que quieres que salgan a favor y demuestran la inteligencia de esta mujer, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, hablemos de Goodman. Goodman yo creo que es un personaje, evidentemente, como tú bien has dicho, una abogada de muchísimo prestigio, la mejor en preparar testigos, y creo que dentro de esta composición de este personaje es una mujer que no da margen al error, a la equivocación, a la duda, raya en la perfección absoluta.
Y yo creo que esto le da como una especie de frialdad, de bloque, ¿no? De mujer de hierro un poco, que es eso, un poco la máscara con la que se presenta ante el cliente y tiene que dar una seguridad aplastante, saber qué dice en cada momento, por qué lo dice y hacia dónde va dirigido lo que... Yo tuve que hacer como bien Mario dice, estuvimos ensayando casi 2 meses, desentrañando todo este interrogatorio, todo este pulso dialéctico que tenemos entre Doria y Goodman. Y yo tuve que hacer una composición interna de este personaje porque me tenía que apoderar de esta confianza, de esta frialdad, de esta o sea, no dar margen en ningún momento de duda ni que parezca que el personaje es lo que no es. Entonces yo creo que evidentemente al principio puede no empatizar con él, caer un poco como diciendo, bueno, esta señora llega y no, o sea, que todo menos amigos. Quiero decir, ella va a lo que va, tenemos que trabajar, empieza a decir, tenemos 180 minutos, yo le quiero salvar, le voy a salvar y no voy a perder este caso por nada del mundo. Además lo dice su abogado, nunca ha perdido un caso y no piensa perder este tampoco. Entonces es un personaje que a mí lo que más conflicto me ha producido ha sido como apoderarme del espíritu de esta mujer, porque realmente es un personaje que además en la cámara lo capta todo y evidentemente yo quería ser Goodman, no hacer sino ser ella. Y para esto tenía que tener en el set ya un trabajo previamente hecho que me permitiera mirar a Mario y decir esto o sea, y traérmelo a mi terreno, o sea, y él me miraba a mí y me llevaba al suyo. Ha sido un trabajo verdaderamente apasionante, tanto en los ensayos como en el set, ¿no, Mario? Sí, Creo totalmente. ha sido, sí. Fíjate que hablas de tu personaje, Adrián. Tiene algo el personaje desde el principio que dices, ¿qué poder tiene el personaje del abogado, el que interpreta a Ana, para ir de alguna forma adentrando en la verdad, y hasta ahí voy a leer, en la verdad, y que este hombre vaya quitándose las distintas capas de las que está formado el personaje, con un inicial no, esta es mi versión y no la voy a mover, y poco a poco vamos a ir desvelando paso a paso todos los acontecimientos que vamos a ir viendo en la película, porque el espectador va casi de tu mano. Sí. Todo el rato, va de la mano, ella provoca y tú vas contando y nosotros vamos de la mano de tu personaje sin apenas al principio plantearnos nada, sino simplemente vamos a ver por dónde sale la siguiente secuencia, la siguiente y así sucesivamente. Es interesante es decir, como actores, ya no porque a mí tenga que defender esta película, ¿no? Que lógicamente voy a tener que defender como hemos defendido muchas películas y demás, sino yo y Ana y yo, perdón, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Eso te lo digo yo me corto las manos ahora mismo. Me da igual, digan lo que digan, pase lo que pase, pero nosotros hemos dejado la vida y si tú... No quiero dar pistas, ¿no? Pero los personajes que tú ves... Voy a lo que tú hablas, ¿no? A lo de quitar las capas de esos personajes, estos personajes cebolla hasta llegar al núcleo. Son personajes que dentro de ese piso, sin contar los flashbacks y cómo se cuenta la historia de distintas maneras, los dos personajes que están en ese piso son los mismos personajes desde el principio hasta el fin. Son personajes que irán quitando capas, que irán quitándose esas paredes que tenemos todos los seres humanos nos tapamos constantemente y nos escondemos y muchas veces aparentamos ser quien no somos. Entonces estos dos personajes van a ser ellos durante ese tiempo y esa hora y media dentro de ese piso. No engaña a Uri. Uri ha hecho una película de un segundo visionado, que si tú la vuelves a ver una segunda vez, vas a ver a ese personaje desde el principio. Te van a estar dando pistas los dos personajes de quiénes son personalmente, psicológicamente y cómo son ellos, ¿no? Su manera de ser. Sí. No, yo apoyaba lo que decía Mario porque realmente tiene toda la razón. O sea, yo aconsejo a todos los espectadores que vayan a ver la película por primera vez que ojalá quieran verla una segunda. Sería otra película también igual de apasionante o más, que se fijen en todo. Esto lo pone en boca de Goodman, en los detalles, que ahí está la clave de la película, está llena de detalles, donde hay pistas que casi hace un espectador activo, inteligente, un espectador casi un detective que va de la mano de Mario y de Adrián Doria y de Virginia Goodman, intentando mirar, dudar,
ver dónde le están haciendo dónde le están haciendo el giro, y yo creo que eso es muy apasionante para un espectador que se sienta en la butaca de una película, porque se entretiene y además se divierte, ¿no? Y Mira, yo tenía, perdóname Ana, hicimos un visionado y tenía a mi hermano, a Óscar, al de 18 añitos de al lado. Y él nunca quiere saber lo que pasa en los guiones, él quiere sorprenderse con los personajes Como que hago, espectador que va al como cine. espectador, nunca quiere que le cuentes nada. Yo lo tenía al lado y era alguien muy, muy, bueno, de este tipo de espectador que dices, bueno, quiero ver a ver qué reacción va teniendo durante toda la película, ¿no? Y cuando llega al final y le veo las manos tapándose la cara y mirándome diciendo, no puede ser. Entonces creo que si el espectador consigue llegar ahí y disfrutar la película de esa manera, se lo van a pasar muy, 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 muy bien. Habéis dicho los dos una cosa que tiene mucho que ver, como yo decía al principio, con el cine de Hitchcock. Es decir, cuando tú ves por primera vez, afortunados los que la vean por primera vez, una película de Hitchcock, como puede ser Contratiempo, uno se queda con la narración. La narración es tan apasionante que vas, pues lo que le pasó a Oscar, poco a poco, hasta llegar al final en que te hunde totalmente o no, vaya usted a saber. Claro. Eso ya cada uno, cada espectador es un mundo. Pero sí es verdad que será en una segunda visión cuando tú te des cuenta de todo lo que te ha ido contando el director o el guión, que te ha ido dejando cosas que podías haber encadenado desde un principio, pero es tan fuerte la narración de esta película, los sucesos de la película, que apenas te deja respiro, y eso es uno de los grandes logros de un guión, de una película de suspense. Pues me niego a llamarla thriller, porque todo no es thriller. Esto es una película de suspense. Sí, totalmente, de acuerdo. Y evidentemente eso hace que te tenga agarrada a la butaca y que no mires el reloj para ver la siguiente secuencia. Y cuando hay un pequeño cambio, vuelves otra vez a empezar y dices, pero Dios mío, ¿esto a dónde me va a llevar? Sí, y a mí me parece un error entrar en el mundo del thriller con Contratiempo, como tú muy bien estás diciendo. Claro, es un suspense, es decir, Suspense, este año es que hemos tenido thrillers, es decir, los cuales algunos pues han funcionado más, otros menos, es decir, otros muchísimo, pero es que no es ese tipo de thriller, no es ese tipo de thriller policíaco, no, es que es una peli de suspense psicológico, puede tener hasta un punto hasta de terror. Yo creo que a veces la peli te lleva por un sitio que de repente oscuro por cómo cuenta las secuencias Uriol, por ese camino oscuro, como tú dices, que te lleva. Ay, tiene un punto de terror la película, terror sobre todo psicológico, ¿no? Entonces creo que deberemos diferenciar por todos esos thrillers que hemos tenido este año tan buenos el año pasado, que no tiene nada que ver con ese tipo de thriller que se ha hecho tan buenos en el cine español estos 2 últimos años. Sí, es una película de suspense total, o sea, además yo creo que va abriendo puertas, esta cosa que del terror que dices que a mí siempre cuando veo como que se acerca a la cama y va abriendo como puertas, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Hasta que al final abre la última puerta, ¿no? A mí eso me apasiona. Y te encuentras con lo que tienes delante. Claro, exactamente. Que ese es para mí ese es el gran final de la película. Has abierto muchas puertas para encontrarte con lo que tienes delante. Y ahí está el gran acierto para mí, de Contratiempo. Por cierto, hablabais de alguna carpintería, de alguna forma. Tú que eres muy actriz de teatro, ¿no? Teatral porque la tiene, y sin embargo es una película sumamente cinematográfica. Totalmente, sí. No, cuando hablamos de carpintería yo creo que también... Sí, la forma en que dos personajes hablan y cuentan la historia. Y también yo creo que la preparación, ¿no? O sea, yo siempre, por ejemplo, a mí me encantan los procesos, me gustan muchísimo, como tú bien has dicho. Yo procedo del teatro, y el teatro cuando estrenas es el día pues el día que estrenas, que tienes mucha emoción, y después empiezan las funciones, que cada una es diferente, pero realmente en el proceso está el aprendizaje, está el interiorizar el personaje, el descubrir la almendra de lo que se quiere contar. Y en este proceso cinematográfico, en esta película, Mario y yo hemos tenido la suerte de vivir ese proceso. Y entonces me refería un poco a esa carpintería teatral que cuando tú estás en el set, que realmente, a no ser que la película en este país, ¿quién rueda 13 semanas en este país? Pues nadie. Ya sabemos quién es, pocos, 2, 3, pero normalmente siempre vamos a contratiempo, contrarreloj, y entonces llegar al set ya con todo ese bagaje ya vivido, hecho y estudiado, porque hay que estudiar mucho, porque en cine hay muchas veces, bueno, me muevo delante de la cámara, como doy bien y tal, digo la frase, si no cortamos a otro y se rueda otra vez. Bueno, pues en esta película yo creo que ha habido un alto nivel de exigencia, y ha habido muchas tomas que en la primera han sido las mejores, ¿verdad, Mario? Sí, es verdad. Y nosotros decíamos en el set, qué bien que hemos trabajado tanto. Entonces nos referíamos un poco a eso, porque por eso podemos respirar delante de la cámara como respiramos, y es tan cinematográfica, pero tiene una carpintería
teatral, por decirlo de alguna forma, en el concepto del proceso, ¿no? Sí, yo creo que lo que se queda... Yo no he hecho teatro, ¿eh? Y es la primera vez que lo hago. Pues deberías hacerlo, yo te lo hemos dicho mucho. Sí, lo haré, pero para mí el teatro ha sido ¿no? Para mí ha sido estos ensayos, los cuales Uriol nos pedía levantarlo, era un escenario, es un escenario, sí, lógicamente he visto la película, pero claro, ¿qué pasa cuando tú dices lo de cinematográfico, ¿no? Es teatro cinematográfico, ¿por qué? Porque no te puedes mover de la silla. Es decir, en el teatro, no sé, si a lo mejor en un momento dado te sale... Eso es lo que yo creo que tiene el teatro, que sales para afuera y puedes sacarlo todo, pero aquí Uri te pedía además el tipo de personajes, son personajes con una contención brutal. Había momentos, yo creo que Uri veía que si en un plano corto pestañeas, Sí. yo creo que marcas al público, no la mentira, sino a lo mejor algo que está diciendo que tú dices, uy, le acabo de ver algo en la mirada, en un pestañeo que no me lo creo. Y eso hace que la película te lleve por muchos sitios. Entonces, tenía ese punto teatral y a la vez cinematográfico, como tú dices, de estar muy, muy, muy contenidos. Es decir, yo tenía, con perdón, un palo atravesado por dentro, no me podía mover. Porque el personaje no se puede mover, se tiene que mantener ahí quieto, un tipo elegante, un tipo que no puede perder las formas, un tío inteligente, un tío que se cree más inteligente que ella, y ella lo dice, ¿no? Ella le dice a Adrián Doria, usted no es más inteligente que yo. Y él cree que es más inteligente. Y bueno, y ahí pues ya se verá lo que pasará, son dos ¿no? triunfadores dentro de sus campos, cada uno. Claro. Adrián Doria es el hombre del momento, con la edad que tiene, que además ahora hay muchísimos del patrón de Adrián Doria, gente súper preparada, con 30 y pico de años, que llegan de másteres de fuera y tal y cual, y él es un gran triunfador y ella es una gran triunfadora. Yo creo que se juegan, es un pulso vital. Él se juega su libertad, se juega su futuro y ella se juega su prestigio. O sea, no va a perder un caso. Entonces hay algo que es como que están en una delgada línea que no pueden atravesar ninguno de los dos en ningún sentido, ¿no? Entonces eso a mí me parece apasionante, o sea, me parece... Lo es, y por eso yo hablaba muchas veces del teatro, y perdona que vuelva a Giscos, pero no hay nada más teatral y a la vez más cinematográfico que La soga. Por ejemplo. Es decir, por ejemplo, La soga sí. ocurre todo en una Todo. habitación Sí, sí, a es 4 verdad. tomas únicas, Ujú. porque no hay más, bueno, Sí. únicas no, pero me refiero tomas seguidas de 20 minutos y no hay más película, y no hay nada más cinematográfico que eso, una cámara moviéndose y unos actores en un mismo escenario. Teatro puro y duro, y Puro. sin embargo no tiene nada de teatral, que es un Exactamente. poco a lo que yo me refería con Contratiempo, que teniendo esa carpintería es totalmente cinematográfica. Sí. Ya no digo todas las partes que se rodan fuera, que evidentemente hay los personajes también toman aire, la historia, perdón, Sí. no los personajes toman aire, pero lo que ocurre dentro con vosotros dos es un duelo. Sí, además yo creo que el es un virtuosismo duelo. de Uriol también, ese guión fragmentado, ¿no? Claro, claro. Que se sirve de los flashbacks para ir reconstruyendo los hechos que en principio son los que apuntan todos a Adrián Doria, y esos hechos se van pues retorciendo, se van tergiversando, y es todo un juego entre esa mujer que tiene que hacer elaborar esa Defensa. estrategia y esa defensa para que este hombre salga libre, pero todo vuelve al núcleo. O sea, Claro. realmente si se podría ver la película, podría ser una película de 40 minutos donde dice, hola, buenos días, me llamo tal, vengo a su casa para tal, me siento aquí, empezamos bim, 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 el pulso dialéctico, ¿no? Y podría ser esa la película, o sea, También. realmente. Sí, La verdad sí. es que tiene muchísimas lecturas. No, y a mí, para nosotros lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es una pena como actores, a los actores nos gusta mucho hablar de nuestras composiciones, ¿no? Y del trabajo que hacemos, y trabajo de campo, ¿no? Y es una pena porque en esta película no podemos en ello. Es una pena no poder desenmarañar los personajes y todo lo que realmente hemos trabajado, porque ha sido mucho, ¿no? Hemos compuesto personajes creo que bastante complejos, y en las entrevistas hasta que la gente... Es una peli que yo creo que deberíamos volver dentro de cuando volvamos la siguiente vez, dentro de un año o... Desentrañamos, ¿no? Sí, Y así nos vamos a spoiler, y ¿no? desentrañamos realmente los personajes que nosotros dos creamos, ¿no? Sí. Sería así. O sea, estamos dando una entrevista, lógicamente, al final, partiendo de poder contar el 20%, pero si nos vemos en un año y medio y volvemos a recrear ese contratiempo, la entrevista sería otra. Sí. Claro, porque ya... Yo os podría preguntar más libremente, ¿no? Claro. Tengo una pregunta que luego se la voy a hacer a Ana directamente, pero será cuando acabe esta entrevista. Por cierto, son personajes muy reconocibles, desgraciadamente.
son personajes que encontramos. Tú apuntabas ya que el personaje del triunfador, una persona joven y tal, que están ocupando grandes empresas por otro lado, que no tienen ningún escrúpulo, que piensan que el dinero, bueno, puede comprar todo, y desgraciadamente nos quedamos a veces en esa primera capa, en que puede comprar todo. Lo compran, a veces salen cosas en los periódicos, pero luego desaparece y no sabemos luego toda la trastienda, que es lo tremendo. Exactamente. Y aquí cuentan, evidentemente, un poco de esa trastienda. Sí, ¿no? yo creo que además explicita en algún momento cuando, por ejemplo, Goodman empieza a pensar en alto y empieza ya a decir, bueno, o sea, a comprar pruebas, se compran pruebas, coartadas, o sea, hay muchas veces cuando en las entrevistas nos preguntan, bueno, preparador de testigos en este país, esa figura realmente no la reconocemos, es que es verdad que no, una abogada que se dedica, especialista, pero sí nos suena, pues eso, comprar pruebas, tergiversar coartadas y lo que tocabas de decir, encendemos la tele, vemos noticias que decimos, ¿y esto cómo puede haber sido? Pues exactamente en esta película se dan pistas. Sí, o un coaching, Exacto, un coaching. Hay gente que se dedica exactamente a eso, o sea, y pisando lo que tenga que pisar y dándole igual a quien salpique la mierda que tenga que salpicar, o sea, directamente. Y aquí se ve, o sea, que realmente la justicia se compra, sí. ¿Hay gente íntegra a la justicia? También. Pero la justicia también se compra. Está claro, en esta película hay también un trasfondo de una crítica social, ¿no? En Contratiempo, podría decirse, por parte de Uriol, ¿no? Esa reflexión que hace. Es decir, nosotros hemos, hablando de Adrián Doria, este tipo de con éxito de 30 y pocos, con su mujer, con su niña, feliz, en lo más alto, el supuesto premio Forbes a Emprendedor del Año, y resulta que tiene a su amante, ¿no? Que ahí empieza la película, que es Bárbara Leni, empieza muerta en esta habitación de hotel, ¿no? Con Uriol trabajamos artículos y algún libro sobre vuelvo a lo mismo, sobre los rasgos psicopáticos, ¿no? Que es gente que no empatiza. Que ese es el principal problema de esta gente que está ahí arriba. Es decir, no empatizan, les da igual pisar a gente. O sea, no tiene ningún problema. ¿Cómo llegas hasta ahí arriba sin pisar a nadie? ¿Cómo llegas hasta ahí arriba sin dejar a nadie por el camino? Es imposible. Entonces, como empatices un poco y tengas un poco de principios muchas veces, aunque sea un 15% de principios, no vas a llegar donde llegan, porque es muy complicado, porque es muy difícil. Entonces, yo creo que Adrián Doria te cuenta eso, te cuenta el poder, te cuenta el dinero, te cuenta que con grandes abogados, con grandes coachings, con grandes preparadores de testigos, puedes hacer muchísimas cosas. Y el dinero y el poder... Lo puede todo. Lo puede todo. Como dice muy bien Ana, no nos quedemos en que todos los políticos o los grandes empresarios son así. Para nada. Hay gente, lógicamente, que ha llegado ahí porque ha luchado, porque se lo merece y porque son los mejores. Pero el poder y el dinero puede comprar muchas cosas, lógicamente, y puede callar muchísimas bocas, seguro. Y sobre todo plantea algo que está a la orden del día, y la falta de moralidad. Lo que llamamos moralidad en estos personajes. Y ahí hablo de los dos, no la tienen. No la tienen. Tienen sus propios códigos de conducta. Totalmente. Y a partir de ahí, los entiendes o no, pero ese es tu problema. Ya no solamente como espectador, sino me refiero a una posible situación real. Los puedes entender o no, pero ese es tu problema. Ellos tienen sus propios códigos. Y evidentemente la moralidad no es lo suyo. O sí, o tienen su propia moralidad, o sus propios cánones. También hay autoengaño por parte de estos dos. O sea, yo, en parte de Goodman, lo que necesita para su objetivo es que esta persona salga libre, pase lo que pase o haya pasado lo que haya pasado, y bueno, y realmente tiene que tirar de hilos que bueno, que si hay algunos daños colaterales, ¿qué le vamos a hacer? Pero realmente el objetivo es mucho más importante, ¿no? El fin justifica los medios en este caso, ¿no? Hombre. Entonces, y el personaje de Adrián igual, o sea, sácame de aquí, sea como sea. Si salpicamos por el camino, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces, evidentemente, la moralidad ahí no está en ninguna parte, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? No, y desde el mío. Claro. Y desde el mío, que había momentos que me indignaba mucho, pero digo, bueno, claro, es que si no, no habría película. Pero uno llega a indignarse a veces con lo que le cuentan, ¿no? Sí, no, lógicamente, pero yo creo que yo estoy muy orgulloso de una película como Contratiempo. Es decir, muchas veces uno hace, te lo decía al principio del todo, uno hace películas que siempre estás orgulloso, ¿eh? Pero personajes como los de Ana, como el mío, el tipo de personaje que tiene Anna Wagner, esta Virginia Goodman, me parece que
que durante años yo, amando el cine español, viendo el cine español, viendo todo tipo de pelis, no lo he visto hace muchísimos años. Entonces vuelvo a lo mismo, siempre voy a reivindicar las grandes interpretaciones y las grandes interpretaciones merecidas. Y vuelve a pasar como pasó con Palmeras en la nieve, que había gente que lo merecía, y creo que este año, por temas de que la peli entra muy tarde, de que los pases académicos vuelven a ser tarde, que no sé por qué es mi talón de Aquiles. Es tu talón, siempre. Es mi talón de Los Aquiles. Goya, hijo, te va a tocar como Coronado cuando pase el tiempo. Pero me parece que hace un personaje que la gente, cuando se estrene el 6 de enero, y ojalá la gente la vaya a ver, el público, que al final es el sabio y es al que nos debemos, tirarán para atrás y se harán una pregunta y se preguntarán que por qué Ana Wagner no estaba nominada. Pues sí, y yo lo siento mucho, porque sería un duelo entre tú y la Machi por conseguir el Goya de este año. La gran Estoy Machi, convencido, es que este por La año- Puerta Abierta y tú por esta película. Estoy convencido, Ana, estás maravillosa como estás Muchas tú. gracias. Y como está Mario, pues yo que digo que... estás con un trabajo inmenso, porque mira, que yo te conozco Sí, hace muchos años. sí. Y desde el minuto 1 no reconozco ningún tic, no reconozco ninguna... Tic me refiero a que hay modos en unos actores en los que reconoces al actor, ¿no? Y en este caso te ha hecho trabajar desde un punto de vista, o lo has trabajado tú también, evidentemente, que no eres nada reconocible. Y eso para mí es un punto a favor tuyo, es un punto de crecimiento. Y Poco eso a me poco, gusta. poco a poco. Eso me gusta mucho. Como os decía, una película que va a sacar muchos sentimientos y que no solamente están ellos dos, hay que destacar a todos los actores, pero especialmente el trabajo que hacen Bárbara Eleni y José Coronado. Sí. Están magníficos en la Maravillosos. película. Están los dos soberbios, ¿no? Bárbara cada día es mejor actriz y José no le voy a descubrir a estas alturas de mi vida, pero que están perfectos. Bueno, y José, Bárbara tiene una cosa que nos pasa a muchos, ¿no? Y pasa a gente que me rodea, que no tiene nada que ver con la interpretación, que son meros espectadores, que se creen que es mayor. Sí. No Sí, sé Bárbara por tiene qué. mi edad, tiene Sí. 2 años más que yo, es decir, 32 tiene. me parece. Es decir, y de repente parece que tiene 25, de repente parece que tiene 38, es decir, tiene una capacidad interpretativa que es de las bueno, Sí. yo creo que va a ser la número 1, si no casi ya lo es, de este país, es decir, se va a convertir en esas 3 grandes actrices que tenemos de la edad que ella tiene, pero lo que hace Coronado tiene algo que a Coronado lo tenemos, bueno, es alguien tan físico, con esa voz, con esa cara tan espectacular, Es tan difícil ruda. lo que hace siempre. pero lo que hace en esta peli, yo creo que vas a ir muy bien parado, para que le ofrezcan, creo yo, otro tipo de personajes, ese padre dolido, ese padre Esa destrozado. mirada de Coronado en esta película a mí me rompen dos. Todo, me todo. rompen dos directamente, me parece. El final de Coronado es Sí, magnífico. sí, El sí. personaje de Coronado. Una es bondad, magnífico. un dolor, una La lucha, impotencia, y hasta ahí vamos a leer también, Ana, pero la lucha de un padre hasta sus últimas consecuencias, últimas con consecuencias, todo el sí. dolor, evidentemente, Sí. de la que es capaz de aguantar un ser humano Sí. que le puede pasar algo a un hijo, Sí. ¿no? Y es que no podemos decir Sí. más. Y de Bárbara, Sí, yo bueno, también querría resaltar, porque en la película Bárbara tiene un juego actoral muy complicado. muy difícil. Porque realmente ella es carne de las versiones que se cuentan en esos flashbacks. Claro. Y eso en cada versión hay diríamos una pincelada que puede ser absolutamente contraria a la anterior, y Bárbara todas las da en su justa medida. A mí me parece que eso para una actriz es verdaderamente complicado, y creo que Bárbara lo hace de una forma exquisita, absoluta. Hombre, es una forma de... Yo creo que es lo que la trajo el personaje, Sí. Todas las vueltas Sí. que da. Sí. No he podido hablar con Bárbara porque además Bárbara ha estado fuera. Está no sé si en ya... en Buenos Estaba Aires. en Buenos Aires Sí, sí. rodando. Y no la pude felicitar por un trabajo extraordinario como es María y los otros, que sigo recomendando que la veáis porque Yo la el tengo ahí pendiente. paso a comedia de Bárbara demuestra que Sí. es una actriz de 360 grados, es decir, que puede hacer Sí, sí. absolutamente todo. Bueno, ahora mismo yo lo que te digo, yo creo que está ahí ya como la número, pero sí que hablando de todos, yo creo que hablando ya del último, que es Uriol, ¿no? Que Uriol es alguien tan joven que Pero mucho escriba- talento, tiene que es muchísimo mucho talento. Que lo ha escrito, que la gente tiene que saber, Talento. porque sales diciendo, ¿quién leches ha escrito esto? Es decir, ¿quién ha escrito esto? Y es Uriol Paulo, también escribe el guión, Uriol dirige la peli, Uriol tiene una manera de trabajar, de llevarnos y bajarnos, porque Ana y yo tenemos, yo creo que una cosa muy parecida, que somos muy animales, Muy pasionales. muy sí. pasionales y tendemos a sacar las emociones y nos tienen que contener bastante. Uri es un tipo
está llamado ya, si no lo es ya con su segunda peli, está llamado a ser de los grandes directores de este país, y un director que seguro que se lo van a rifar fuera. Absolutamente. Seguro. Ojalá que no se lo rifen fuera, por favor, que se lo rifen aquí. Se quede. Por favor. Déjale que respire un poco aquí y que nadie se empeñe en que cambie de género, porque el género ya lo apuntaba muy bien del cuerpo, y aquí ya evidentemente lo ha abordado. Sí. Si lo haces bien, no entiendo por qué nos empeñamos. El que hace drama, ¿por qué no haces comedia? Y cuando haces comedia, ¿por qué no haces drama? Claro, ¿no? si se le da bien. Que haga este género, que lo desarrolle, porque tiene unas ideas fantásticas. Además te engaña, y el cine es engaño, es vivir una ilusión, nunca mejor dicho. No me puedo ir sin hablar de vuestros últimos trabajos. Quiero felicitarte porque te fui a ver en La Voz Humana. Me parece que el trabajo era impresionante. Muchas gracias. De descubrirse, como siempre, en teatro. El cine es que te dan pocas oportunidades. Sí. Cuando te las dan, te lo comes. Lo sé. Te lo comes el pastel entero. En ello estamos, a ver si se abren puertas, como en la película. Pero bueno, yo como gran amante del teatro disfruto mucho viendo actrices como tú y La Voz Humana. No sé si se ha quedado aquí en Madrid. Si vas a está aquí. ella. De hecho, ahora me voy para el teatro. O sea, ahí tengo hasta el 6 de enero estoy en el... Vas a estar hasta el Día de Reyes. Sí. Y tú acabas de ver El Bar y estás emocionado con la película de Alex, que ya hablaremos en marzo de ella, pero bueno... Me lo pasé muy bien. Este añito es muy bueno. Estrena. Sois los primeros, la primera película española que estrena algo el 6 de enero. Iniciáis la racha de pelis españolas. Y ojalá vaya bien. Y te vas a arrancar antes de Semana Santa con Bajo la piel de lobo. Sí, Bajo la piel de lobo, que es una peli de Samu Fuentes, que es su primera película, es documentarista y es un Perscolaya Costa, además, o sea que tengo muchas ganas de trabajar también con una de las mejores actrices. No sé si se llevó el premio europeo Laia Costa, o casi estuvo nominada el año pasado, así que... Y después El Bar, que es la verdad la vi el otro día y es espectacular, y la gente se lo va a pasar muy bien, y vuelve el Alex que todo el mundo amamos, que es el Alex de la Comunidad, del Día de la Bestia, y la gente se lo va a pasar muy bien, sí, en primavera. Y ahí hay una cosa interesante en televisión, pero que creo que todavía no está definida, ¿no? No tanto televisión, sino más como para la ventana de Netflix, más para la ventana de Netflix. Sí. Bueno, pues ahí está. Ya veremos si se ver a señorita Wagner al teatro. Oye, me toca ir. Sí, a la señorita Wagner afrontalmente la podemos ver en teatro de vez en cuando, con lo cual es un placer auténtico. Queridos, llevamos 33 minutos, me dicen que ya hemos colmado todo, pero ha sido un placer. Un placer, absoluto. Y empezar el año con vosotros, que eso es fundamental, con una buena peli que nos ha dejado un buen sabor de boca, y no es solamente porque a mí me gusta el cine español en general, porque me gusta y lo defiendo y lo defenderé siempre porque es nuestro, y ante eso yo voy a ser siempre un abanderado del cine, pero es que encima de verdad que lo vais a pasar bien o mal, depende. Depende, como le pasó a Óscar, bien o mal. Depende, no sé si os taparéis los ojos al final, pero sí te queda ese regustillo de decir, ¿qué es lo que me he perdido? Para volver otra vez, como decía Ana o como decía el propio Mario, a volver a componer las piezas de este magnífico puzzle que se llama Contratiempo. Gracias, chicos, un placer. Gracias.